Y les pido que abran sus Biblias, por favor, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, y vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículos del 1 al 7. De manera alternada, hermanos, puestos de pie, hacemos esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice así el primer versículo, después ustedes leen el segundo y nos alternamos así hasta el versículo 7. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Todos juntos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscad ocasión contra mí. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro pastor Elías, que nos trae el mensaje en esta tarde. Muy amable, gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios en este día, al iniciar esta temática, hermanos, del día de hoy, con hoy, y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, somos conscientes, Señor, de que sin ti, Padre, la vida es diferente, pero contigo, Señor, la vida cambia. Confiamos y sabemos que tú eres el que les da sentido, que les da soporte, que les da peso. Sobre todas las cosas, Señor, hemos leído a la luz de tu palabra en el Salmo 103, que eres tú el que haces posible todas las cosas, y que nuestra alma lo sabe, y por ello, Señor, ha de bendecirte, ha de reconocerte, ha de adorarte. Guía pues nuestras vidas para que, bendito Dios, todo aquello que somos conscientes, lo rindamos a ti y confiemos, Señor, de que tu mano de poder hará la diferencia en nosotros. Guía pues a tu pueblo y a tu siervo en la exposición y en el aprendizaje de tu palabra. En Jesús nuestro Salvador oramos. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos, y vamos a ubicarnos en la palabra de nuestro Dios, allí en el texto que acabamos de dar lectura, en esta primera parte, hermanos, que es segundo libro de Reyes 5, verso 1 al 7. Ahí va a haber continuidad en cuanto a los temas presentados. Procuraremos también en el largo y ancho, hermanos, de estos temas, el apuntar hacia la unidad de lo que este capítulo nos presenta. Quizás muchos de nosotros recordemos ya este pasaje, o si fuera el caso, quizás tengamos que aprender de este pasaje. En cuanto a este general sirio, que podemos catalogarlo que casi lo tenía todo. Su nombre era Naamán, así nos los va a presentar desde el inicio de este capítulo 5, el verso número 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Lo sorprendente de ese personaje, hermanos, es que sin saberlo, Dios ya estaba obrando en él. El texto de la Escritura lo va a presentar: por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Esto es sorprendente. Naamán, hermanos, en sí, como lo vamos a ver desde el versículo número 1, era todo un personaje. Podemos hablar que los reflectores apuntaban hacia él.
por lo que era y por lo que hacía. Y la realidad es que no solo tenía valía personal, dice que era un hombre valeroso en extremo, pero también tenía valía humana como persona, pues la gente le estimaba, le apreciaba no solo lo que hacía, sino también apreciaba lo que era. Era una figura, hermanos, como todo aquel, ¿verdad?, que pareciera ser que tiene todo lo que se pudiera desear en la vida. En él se integraban aspectos, no solo lo material, sino aspectos cualitativos, como aquel que se dice, ¿verdad?, no hay unas, en relación a las damas, que se dice, no solo es una mujer bella, también es una bella mujer. Ambas, lo cualitativo y lo cuantitativo, estaba conjuntado en su persona. Y bueno, hermanos, casi podemos decir que es un hombre próspero. Y uso la expresión casi todo. En el casi todo, hermanos, pues físicamente había una situación difícil que lo conflictuaba en lo físico, ¿sí? Ahora, tuvo que tratar con estas cuestiones del cuerpo, mas una cosa llevó a otra. No solo tuvo que tratar con lo externo, también tuvo que tratar con lo interno, con las cuestiones del alma. Pues en algún momento, hermanos, pensó que era una cuestión física, pero había más allá de una cuestión meramente física. Y como vamos a ver en el desarrollo de ese capítulo 5, Naamán, hermanos, logró hallar solución a sus problemáticas. Ahora, fue más que suerte, fue más que buenas vibras, fue más allá de que las aguas del Jordán fueran salutíferas o de algún poder mágico. Realmente tuvo una causa todo cuanto sucedió en Naamán, hermanos. Y a eso le vamos a llamar la sola libre gracia de Dios. Obrando en Naamán, que catalogado, hermanos, Naamán sería un enemigo del pueblo de Dios. Y aún así Dios le sanó. Dios tuvo misericordia de él, hermanos. Y bueno, hay una situación física y tiene que ver con el término lepra. Y es sorprendente que en este capítulo 5, el inicio hablará, hermanos, de la lepra. Y lo sorprendente es que al cierre también de este capítulo hablará de la lepra. Solo que va a haber una distinción allí entre personajes, pues el enfermo sanó y el sano enfermó. Es sorprendente este punto, hermano. Pero algo que también tenemos que tomar en cuenta a la luz de este libro, el segundo libro de Reyes 5, hermanos, que es citado directamente por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Con el paso de los años, usted lo va a encontrar en Lucas 4:27, acerca de Naamán el leproso. Y eso es una evidencia histórica, hermanos, da autenticidad, pero también da autoridad a lo que es este relato. O sea que también una vez más veremos la autoridad de la Escritura como norma y regla de fe en la vida de cada creyente, hermanos, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar entonces abordando este pasaje, hermanos, colocando nuestra atención en Naamán como tal. Podemos catalogarlo así: Naamán poseía poder, tenía popularidad, pero también tenía posesiones. Y lo conjuntamos con P, ¿verdad? Poder, popularidad y posesiones. No podemos descartar, hermanos, que todo esto, ¿verdad? En todo esto podremos ver la mano de Jehová en su persona. En su momento vamos a ir analizando estas realidades, cómo Dios está allí en su vida o en su persona. La descripción, pues, como tal, hermanos, nos las da el verso número 1. Usted lo puede leer allí. Naamán es su nombre, su oficio o su posición es general del ejército del rey de Siria. Ahí viene parte de la descripción de él. Dice, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Es increíble, hermanos, cómo se nos da esta descripción y no se nos omite nada en relación a su persona. En el desarrollo del capítulo también vamos a ver las expresiones de su carácter, las expresiones de su temperamento. Debido a ello también era un general, era un hombre que sabía mandar, pero en su momento le costó que lo mandara. ¿Sí? Y creo que todos lidiamos a veces
con esta situación, y más cuando coloquialmente se dice nos gusta hacer, pero no siempre nos gustan que nos hagan, ¿verdad? Ahora, hermanos, quiero hacer realidad, hacer mención de este pasaje de la Escritura, hermanos, pues hay una situación que le faltaba a Naamán. Podemos decir así llanamente que le faltaba la salud. ¿Sí? Le faltaba la salud, aunque no siempre eso era así. O sea, porque una cosa llevaría a otra, hermanos. Había una cuestión que no siempre hacemos consciente. No solo necesitaba salud, sino también necesitaba salvación. En realidad a Naamán le faltaba algo. Y ese algo, hermanos, ese detallito evidenciaría su verdadera necesidad de vida. ¿Sí? Y es ahí cuando se cumple ese eslaboncito o ese encadenamiento de las cosas. Una cosa llevará a otra. Muchos, he escuchado en el pensar de algunos, dicen, yo mejor no voy al médico porque voy por una cosa y me salen con otras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay situaciones que el miedo y el temor está de por medio, hermanos. Y vamos a partir entonces con estas reflexiones a la luz de este capítulo, con este título, hermanos, cuando algo falta. Y podríamos generalizarlo, ¿verdad? Cuando algo nos falta. Y la pregunta es, ¿qué será? Porque considero que en algún momento nos hemos preguntado eso. ¿Me falta algo? Pero la pregunta no siempre se responde porque decimos, creo que me falta algo, pero no sé qué es. O sea, hay algo que me falta, pero no identifico, no recuerdo en el momento qué pasa, hermano. También sería el señalamiento que nuestro Señor Jesucristo le haría a aquel joven rico, cuyo relato leemos o encontramos en Marcos 10, del 17 al 22. Expresamente el Señor le dijo, una cosa te falta. El desafío era, ¿lo cumpliría, lo haría? ¿Completaría el proceso? Porque él decía que desde muy joven venía abonando, ¿verdad? Diciendo, pero ahora te falta esto. Bueno, no sé, hermanos, en nuestras personas, ¿qué será aquello que nos falta? Es el deseo, ¿verdad?, que a la luz de esta exposición uno haga consciente aquellas cosas que todavía nos falta y que en el Señor podemos completar. Porque en Cristo, hermanos, estamos completos. Regularmente, pues, cuando se nos brinda también un servicio, usted ha estado quizás en la mesa, en algún lugar, y quizás los servidores, ¿verdad?, o las personas que están allí, nos dicen esta pregunta muy clásica o típica. ¿Les falta algo? Muchas veces decimos, estoy bien o estamos bien, esa es la manera. O sí, me hace falta eso y lo otro, ¿verdad? Y aprovechamos el comercial, pues tráeme esto, tráeme el otro. Y aquí no le gusta que le sirvan, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en cuestiones del alma, hermanos, o del interior, esto es un comentario, ¿sí? Que tiene en cuestiones del alma o del interior de nuestras emociones, ¿sí? Y quiero hacer mención, hermanos, si hago la aclaración, ¿verdad? Eso es un comentario que tiene que ver con cuestiones mentales o emocionales como tal. ¿Cómo se llama cuando te falta algo? Esa es una pregunta que se formula allí, ¿sí? En una lectura pude encontrar ello. Algunos así te dicen, hermanos, que a ellos se le llama vacío existencial, o lo catalogan como vacío emocional o sentimiento de vacío. Es un sentimiento de apatía, de aburrimiento, de alineación social, muchas veces acompañado de desesperanza, soledad. Y es típico de aquella persona que parece que lo tiene todo. Sin embargo, no es feliz del todo, aunque tampoco es infeliz. Lo que tengo, pues, la expresión es que la gente muchas veces suele pensar en ese momento existencial, lo tengo todo, pero aún así me siento vacío. ¿Qué es lo que me falta? ¿Sí? Cristo, dice mi hermana.
Ahora, hermanos, esta es la gran pregunta que debemos de responder, puesto, ¿cómo saber cuando algo falta o algo me falta? Podríamos concordar en cuestiones del alma o de la emoción que podríamos llamarle vacío existencial, pero muchas veces es más que un vacío existencial, es una situación real que debemos de atender, como en el caso de Naamán, que tenía una situación más que del alma, aunque también hay evidencia de ello. Esto radicaba en el ámbito de la salud. Ahora, el narrador bíblico, hermano, lo señala o le enfatiza así, pues así cierra el verso 1. Hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sí? Algunos dicen casi el hombre perfecto. ¿Sí? Y dispensen, pero hasta una canción dice solo que tienes un defecto. Y ahí sigue diciendo la canción, ¿verdad? Pareciera ser que fuera el hombre perfecto. Era evidente, hermanos, que este personaje era consciente de su necesidad. Sí, él sí era consciente, sabía que tenía un problema que atender, mas hasta el momento no había logrado nada al respecto. Nada ni nadie le había podido curar. Él lidiaba día a día, momento tras momento, con esta situación crítica. Leía respecto de la enfermedad de Naamán, hermanos, que decía que a veces quizás tenía que atender sus asuntos de vida o sus asuntos familiares aún con dolor, o hasta donde el dolor se lo permitía, pero aún así lo hacía. En realidad, hermanos, dijimos que era un hombre próspero, ahora sí que un hombre de renombre, pero la realidad era esta, que ni su poder, ni su popularidad, ni sus posesiones le habían servido de soporte para poder suplir esa necesidad. Y en un grado extremo, hermanos, ni sus dioses lo habían podido sanar. ¿Sí? Eso es sorprendente. Nos recuerda entonces, y hago un vínculo, hermanos, una asociación con la situación de aquella mujer con flujo de sangre, que podemos leer en el evangelista Marcos, capítulo 5, del 24 al 34, que lo había gastado todo. Había andado con muchos, bueno, no andado, había visitado a muchos médicos, ¿verdad? Y no la habían podido sanar. Sí. Al contrario, su situación empeoraba. Muy cierto, así lo presenta la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y es el caso de Naamán, pero lo sorprendente es que lo inesperado llegó. ¿Y qué es lo inesperado? ¿O por qué hablar de lo inesperado? Bueno, puesto que de la persona menos esperada, hermanos, recibió palabras que le infundirían esperanza. De la persona menos. ¿Sí? Y digo que de esta persona porque la condición de esta persona pudo conllevar a que dijera, pues, ojalá pues ya no te sanes, sino de una vez que te mueras, ¿no? Porque ahí el texto nos lo va a presentar y vamos a abordarlo en el tema que sigue, hermano, lo elemental en la vida. Cuando una persona verdaderamente, cuando tiene lo que se necesita para vivir, realmente puede estar en paz y puede sanar sus heridas, puede calmar sus pensamientos, puede cambiar su ansiedad o su angustia o sus tendencias quizás al rencor, al odio, hasta la depresión como tal. Cosa seria era lo que le pasaba a Naamán. Pues luego, así lo dice el texto, se movilizó como cuando no hay más tiempo que perder. Vemos en ese pasaje, hermanos, que priorizó. Esto significa que recuperar su salud era de sumo interés. Expresamente, hermanos, tenemos que leer el pasaje para ver las acciones inmediatas que toma Naamán, ¿sí? Eso evidencia que había una problemática en su vida, una situación que no le hallaba solución. Pero lo sorprendente es que no solo era del interés de Naamán,
Sorprendentemente, hermanos, la muchacha que servía a su señora lo pudo notar y compartió lo que sabía. ¿Y qué es lo que sabía? Que en tierra de Israel su amo, pues así lo presenta, hallaría la solución a su problemática. Y podemos ver, hermanos, que el interés de Naamán, también de su esposa, el mismo sentir había de parte del rey de Siria. Y por consecuencia también, hermanos, los siervos de Naamán o los servidores de Naamán que le acompañarían en su viaje, igual anhelaban y deseaban que hallara la sanidad de su cuerpo. Y aquí, hermanos, no quiero pasar por alto que sorprende ver la misericordia de Dios para con este personaje. ¿Sí? Ver la misericordia de Dios para con este personaje. No, porque no solo ha dado victorias militares a Naamán, que le han conllevado al puesto y a la estima que se le tiene. El verso 1 dice, era varón grande delante de su Señor y lo tenían en alta estima. La razón, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Sí? Ahora Dios está interviniendo. Y aquí para este término, hermanos, en el tema que viene lo voy a ampliar. Pero providencialmente Dios interviene por una joven cautiva que sirve en casa de Naamán. Puedo decir que Dios está obrando para el alivio, aun cuando es un enemigo de su pueblo. Aún Dios está obrando, hermanos. Verdaderamente, pues, Naamán estaba en una necesidad mayor. Ya no tanto de reconocimientos, de poder, de popularidad o de posesiones. Todo esto, como pudimos leerlo, ya lo poseía. ¿Sí? Pero algo vital le faltaba: la salud completa. Es que esta situación, hermanos, era algo que solo Dios podía lograr, algo que solo Dios podía cambiar. Es evidente que no era su poder, no es su popularidad, ni sus posesiones, ni sus dioses que lo podían sanar. Naamán no era creyente en el Dios de Israel. El verso 18 de este capítulo número 5, él hace mención que donde él vive hay un templo, pero no es el templo de Dios, es el templo de Rimón, que se entiende que es el Dios a quien su rey adora. Observe usted ahí en el verso 18, vamos a hacer esa mención en cuanto a esa peculiaridad de este verso. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, ¿para qué? Para adorar en él, y se apoye sobre su brazo, se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, puntualiza, cuando haga tal, Jehová perdone a esto a tu siervo. De una o de otra manera tengo que entrar a ese templo. ¿Sí? Habrán algunas prescripciones, en su momento vamos a abordarlo, porque Eliseo va a tratar ese punto. Ahora, su realidad entonces de vida, hermanos, demandaba atención, y una atención inmediata, por lo que sin pensarlo tanto, se dispuso a ir en búsqueda de la solución tan deseada o anunciada. Y no solo se dispuso él. El texto nos va a decir que dispuso de dinero, dispuso de tiempo, dispuso de sacrificar el estar con la familia, dispuso del respaldo brindado por su rey, dispuso de siervos. Y esto no es otra cosa, hermanos, que la evidencia de que verdaderamente algo le falta. Lo podemos leer ahí en la palabra de nuestro Dios, expresamente, hermanos, ahí en los versículos 3. Cuando la muchacha le dice a la señora lo que podría pasar, que en Samaria había un profeta que puede sanarlo de su lepra. Dice el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le dijo, anda, ve
y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y observe el verso 5, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe que yo envío a mi siervo, a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. ¿Sí? Eso implica, hermanos, que sí, así era, al mal tiempo, buena cara, pero tenía que darle de inmediato atender esta necesidad, hermanos. Ahora sí que él no dejó para mañana lo que podía hacer hoy. Ahora la pregunta que va a quedar ahí, vamos a estar trabajando, hermanos, ¿qué pasará con Naamán? ¿Logrará su cometido? ¿Valdrá la pena hacer este viaje de días, de meses? Probablemente las distancias eran largas, con todo lo que llevaban, hermanos, pues era un viaje que se prolongaba, llevaba su tiempo. Pero lo sorprendente es que entre este pasaje, esta unidad de pensamientos, se cita, o podemos leer el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí, hermanos. No abundaré mucho al respecto, pero sí señalaré lo siguiente, que tiene que ver con el rey de Israel. Aunque no se nos especifica nombre, algunos piensan que es Jorán. El capítulo 1, donde dejamos hace unos domingos atrás, la escritura señala que después que murió Cosías, quedó su hermano Jorán. Algunos han considerado que él, pero no se nos menciona nombre, quién podría ser este rey de Israel. Pero sí se dice lo siguiente de él, hermanos: un rey que perdió la cabeza ante situaciones de angustia y adversidad. Naamán ha sufrido, hermanos, por esta enfermedad, pero no ha perdido la cabeza y no tiene la fe en el Dios de Israel. Pero ahora vemos al rey de Israel, que tiene al Dios de Israel allí, en la angustia, en la adversidad, perder la cabeza. Y en vez de simplificar las cosas, las complica. Ve un problema donde no lo hay. Es decir, sus bases fueron removidas. El miedo lo embarga y la impotencia le gana. Es una manera de decir: no puedo, estoy acabado. Esto es lo que busca ocasión. La realidad es que están en tiempo de paz, pero él dice, él no ve paz, sino ahora ve guerra. La inseguridad, todas estas cuestiones, hermanos, están embargando su corazón. Es ahí donde puedo hablar de vivos contrastes entre la joven de Israel y el rey de Israel, ambos de la misma nacionalidad y con el mismo Dios. Diferente a Naamán, que no es de Israel, es sirio, y aparte tiene un Dios llamado Rimón. Pero podemos leer, hermanos, que en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, una joven estable, bajo circunstancias nada deseables. Una joven estable bajo circunstancias nada deseables. Ahí nos dice el contexto cómo llegó a ser sierva en la casa de Naamán. En un sentido era una prisionera de guerra, o con el término, hermanos, no es muy bonito, pero en un sentido había sido secuestrada, privada de su libertad, alejada de su ciudadanía y de su familia, y siendo aún una joven todavía. Ahora, este es en el caso de una joven estable. Podemos ver también a Naamán como un hombre enfermo, pero que motivado por ese anuncio esperanzador, se dispuso con un espíritu emprendedor. Pero vemos a un rey sano que desfallece ante un anuncio perturbador, sintiéndose todo un perdedor. O sea, ¿cómo es posible que todo ello, hermanos, suceda? Naamán, por lo tanto, entonces fue llevado a la fe. Es lo que vamos a estar leyendo también. Y llevar a la fe, hermanos, es
es algo que tomemos en cuenta en cuanto a lo providencial. Pues hay un caso similar al de Naamán, y es el caso del carcelero de Filipo. Usted lo podrá leer en el libro de Hechos 16. Este carcelero creyó, él, y los suyos creyeron la palabra de Dios. A este también le hacía falta, o algo le faltaba. No hallaba tranquilidad, no hallaba sosiego, el miedo, la perturbación. Tomaron y se apoderaron de él, pues en su desesperación pensó privarse de la vida. La razón, en su mente pensaba que todo estaba perdido. Así mismo. Es hasta que Pablo le habla y lo hace volver en sí. Algunos queremos, hermanos, como decimos, ¿verdad? Aunque a veces decimos que la frase no está muy dicha, nos ahogamos o las personas se ahogan en un vaso de agua, ¿verdad? Porque no decimos con agua, bueno, porque el vaso es de cristal, me dijeron, ¿verdad? Bueno, un vaso con agua, ¿verdad? ¿Sí? Pero la realidad es esta, hermanos. Fue en esa situación que se le dijo a esta pregunta crucial. Él hizo esta pregunta crucial. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y lo sorprendente, y así se va a llamar un tema, así de simple. Solo cree en el Señor Jesús y serás salvo. Naamán, hermanos, solo también debió creer en el Dios de Israel y su triste condición cambiaría. Sería limpio de su lepra. En base a este relato de la palabra de nuestro Dios podemos decir entonces que todo puede cambiar. Y no todo cambia para mal, mucho puede cambiar para bien. No más que sepamos el proceso o el debido proceso. Todo comienza con Dios. Todo sucede por Dios y todo se lo deberemos a Dios. Ese es el debido orden y proceso de las cosas, hermanos. Es muy, siendo realistas, hermanos, esta condición, pero leproso, también la podemos asociar con la triste condición de todo pecador. Una vida sin Dios. Esta realidad la vamos a leer en el libro de Efesios 2, 1 al 10, que fue Dios, hermanos, que nos dio vida a vosotros, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Fue Dios el que nos dio vida. Naamán tuvo que lidiar con la lepra, o está lidiando con la lepra, la cual solo Dios, hermanos, podía quitar. Y de igual forma, una condición pecaminosa embarga a todo ser humano caído en pecado, y a eso le llamamos la corrupción total del hombre. Que solo por la gracia de Dios, hermanos, es que haya transformación, perdón, renovación, una nueva vida. La obra redentora de Cristo es la que nos salva, por lo tanto. De igual manera, esto concuerda con el pensamiento de David. Aunque David no tenía lepra, sí sentía que su corazón estaba sucio y que su condición ante Dios era reprobable. Usted lo podemos leer en el Salmo 51, pidiendo ser limpio del pecado o de su pecado, solicitando la creación de un corazón limpio, pero también la creación de un espíritu recto. Sepamos pues, amados hermanos, o tengamos presente que Dios, bajo la gracia, sigue diciendo: puedo salvarte, quiero limpiarte. Es necesario entonces la fe de que Dios quiere y de que Dios puede. Lo podemos leer en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 40-45, de aquel hombre, hermanos, que le pidió al Señor que si quería podía limpiarlo, sanarlo, renovarlo. Y el Señor claramente le dijo: quiero ser limpio. ¿Sí? Esto nos da pauta, hermanos, para decir que solo se trata de venir al Señor en fe y arrepentimiento. ¿Sí? Bien, Juan lo expresa así: basta, hermanos, con confesar y con rendirnos al Señor. Pues primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y la pregunta sigue ahí, hermanos. ¿A nosotros nos falta algo? ¿Realmente Dios es nuestro todo en todo o Jesús es nuestro todo en todo? Podemos decir como David, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si Dios es conmigo, dice alguien, es mayoría, ¿verdad? Pero Romano lo expresa así, si Dios es con nosotros, pues contra nosotros. Hay situaciones, hermanos, como lo podemos leer ahí, sin menoscabar el poder, las posesiones o la popularidad, ¿sí? Para Naamán le funcionaba. Pero en cuestiones de salvación, hermanos, no es por mérito, no es por precio. El precio solo lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos comprar la salvación. Solo, hermanos, venir en fe y arrepentimiento y decirle al Señor, creo, quiero ser salvo. Y la misericordia y la gracia de Dios sigue estando activa para cada uno de nosotros. El día de salvación está todavía aperturado. Y el tiempo de gracia, el Señor sigue llamándonos a nuestras vidas, amados hermanos. Cuando algo falta, todos sentiremos en algún momento esa realidad. Pero sabemos, hermanos, que el que llena nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, el que suple nuestras necesidades, siempre será nuestro Dios. Los gentiles buscan esto y lo otro, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad y seguramente nos las va a suplir. Confesemos, hermanos, nuestras vidas delante del Señor, creamos que Él tiene el poder de hacer que las cosas cambien, o como ya lo leímos en el Salmo 103, Él es el que sana, Él es el que perdona, Él es el que sacia, Él es el que nos da todo. Por eso dice, alma mía, nunca olvides bendecir y alabar el nombre del Señor, de nuestro Dios, hermanos. Sea Jesucristo nuestro Redentor, quien dio el todo por el todo, y hoy, hermanos, nos da todo cuanto el hombre pudiera necesitar, la salvación de vuestras almas. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y a Dios sea la gloria por ese don inefable y por su gracia abundante. Amén. Gracias a Dios.